Vivimos en una época muy interesante. Un solo emprendedor, una empresa de una sola persona puede ganar millones. Y Justin Welsh, mi invitado de hoy, lo ha demostrado. Ha hecho crecer su negocio unipersonal diversificado hasta tener decenas de miles de suscriptores de su boletín y cientos de miles de dólares en ingresos anuales. En esta entrevista hablamos sobre su proceso de escritura, la estructura de su negocio y por qué su modelo es una forma más sostenible de trabajar. Échale un vistazo. Así que voy a darles rápidamente una idea del negocio que estás construyendo, porque diría que es relativamente distinto y realmente bastante específico de esta era actual. Internet, ya sabes, la adopción generalizada de estas diferentes plataformas digitales. Hay muchos matices ahí en los que quiero profundizar, pero solo para que la gente se haga una idea, tienes un negocio unipersonal diversificado. ¿Cómo lo defines y qué escala tiene? Solopreneur es una palabra a la que me he aferrado de alguna manera, y para mí es bastante simple. Soy un negocio de una sola persona, así que no tengo empleados en mi negocio. No tengo escritores, creadores de contenido, nadie construyendo sistemas en la parte operativa. Tengo un asistente virtual de medio tiempo, pero fuera de eso, solo soy yo. Y la parte diversificada de eso es cómo construyo mi negocio a través de múltiples canales de ingresos. Entonces, empezando con, ya sabes, cuando dejé mi trabajo en 2019 y salí por mi cuenta, comencé con un tipo de negocio de consultoría y asesoría. Y en los últimos 3 años y medio eso ha cambiado drásticamente. De hecho, ya no hago nada de eso. Ahora tengo como 5 o 6 formas diferentes bajo el paraguas de lo que hago para generar ingresos para mi negocio. Así que para mí, el emprendimiento diversificado en solitario es simplemente un negocio de una sola persona que gana dinero de varias maneras diferentes. Y de eso hablo en línea todos los días. Es lo que predico todos los días y es lo que realmente impulsa el estilo de vida que quiero construir. Y cuando dices diversificado, creo que mucho del contenido que publicas trata de hacer que el proceso de construir un negocio como emprendedor solitario sea más comprensible y accesible para las personas. Así es. Y tus productos, que son tus negocios diversificados, siguen estando dentro de ese ámbito. O sea, no es como que saltas de tengo este negocio de cursos en línea para empresas de jardinería y un podcast para pescadores. O sea, todo sigue siendo bastante enfocado. Y entonces tú, ¿cómo lo defines en términos de diferentes negocios versus diferentes productos? Sí, es interesante. Tienes razón. Primero que nada, sabes, la gente siempre viene conmigo y me dice algo como, oye, realmente me gusta escribir y también me gusta hacer malabares y me gustan las películas de los años 50. ¿Puedo crear como 3 negocios separados en torno a esas cosas? Por supuesto que puedes. Creo que es mucho más difícil. Pero para mí, pienso en cada negocio como su propio producto independiente, ¿sabes? Así que podrías llamarlo un producto, podrías llamarlo un servicio. Yo simplemente tiendo a llamarlo un negocio. Y para mí todos están centrados en mi cliente. Creo que mucha gente siempre piensa como, ¿cómo puedo hacer cosas que sean similares? Y para mí es más como, ¿cómo puedo ayudar a mis clientes a lograr las metas que quieren alcanzar a través de diferentes mecanismos? Porque no todos tienen el mismo presupuesto. No todos tienen el mismo estilo de aprendizaje. No todos tienen el mismo tiempo. Y entonces, cuando las personas tienen diferentes presupuestos, tiempos y estilos de aprendizaje, necesitas productos y servicios que respondan a esas diferencias, para que si alguien no quiere hacer una llamada de 60 minutos para aprender algo, pueda ver un video de 30 minutos o leer un artículo de 3 minutos. Así que trato de crear productos y servicios bajo este mismo concepto que se adapten al tiempo, presupuesto, estilo de aprendizaje y cosas por el estilo. Y esto es algo universal, ¿verdad? Antes solo había un iPhone y ahora hay toda una variedad, toda una gama de iPhones. Puedes irte por el modelo más avanzado, gastar, ya sabes, más de $1,000 en el dispositivo, o puedes comprar uno que tenga un par de generaciones de antigüedad, que no tenga el máximo poder de procesamiento y que aún así va a cumplir con su función. Sigues teniendo un iPhone, pero esos son dos compradores muy diferentes. Sí, totalmente. Y así es como pienso en mi negocio, ¿sabes? O sea, también hay como una progresión lineal, ¿verdad? Hay personas que están justo al inicio de su camino, tratando de construir negocios en línea, tratando de empezar en el comercio electrónico, tratando de iniciar negocios basados en el conocimiento, como quieras llamarlos. Y hay algunas personas que ni siquiera han probado suerte. Hay otras personas que ya están generando 6 cifras de ingresos mensuales recurrentes, ¿verdad? Así que están generando 100,000 o 150,000 de ingresos recurrentes cada mes y quieren llevarlo a 250 o 300,000. Esas personas requieren productos y servicios diferentes. Y me gusta pensar en mí mismo como alguien que cubre todo el espectro.
Así que estoy bastante enfocado en personas que quieren construir negocios de una sola persona, pero sí cubro el espectro de, por ejemplo, apenas estoy comenzando, es el primer día, o es como, este es mi quinto año y estoy tratando de escalar a 5 millones, y por eso creo este portafolio diversificado de productos y servicios de los que la gente puede elegir. Entonces, dado que probablemente estás pensando más en el cliente arquetípico que está en el proceso de construir o aspira a construir un negocio como solopreneur, ¿puedes ayudarme a entender mejor quién es esa persona y qué cualidades tiene? Porque en gran parte te conocí realmente a través del enfoque de crear contenido atractivo. Lo mío es el contenido. Cómo contamos historias de manera efectiva. Cómo usamos el contenido para hacer marketing de manera efectiva. Pero tenía un cofundador en mi empresa. Ahora somos 7 personas. Soy una persona sociable. Como que todo mi rollo es que un día en el que no interactúo con alguien es un mal día para mí. Y mi evaluación superficial es que probablemente un solopreneur tiene un poco más como esa parte introvertida, la falta de deseo de tener eso como parte de su día ideal. Pero ¿puedes explicar más por qué esto es una tendencia que está creciendo tanto? Sí, creo que es una motivación diferente. Por ejemplo, mírame a mí. Al principio de mi carrera, mi motivación era construir una startup enorme. Por ejemplo, yo empecé en tecnología en 2009 después de como 7 años de prácticamente fracasar en todo lo que intenté. Y tuve mucha suerte, llegué a una empresa de tecnología realmente buena. Y cuando entré al sector tecnológico, el primer negocio en el que participé terminó convirtiéndose en un unicornio. Luego dejé esa empresa y me convertí en ejecutivo en una segunda empresa. Y esa empresa también se convirtió en un unicornio. Yo era el director de ingresos. Y toda mi motivación era como, voy a construir la próxima startup de 100 millones, de 1.000 millones de dólares. Y a lo largo de unos 5 años, muchas cosas diferentes cambiaron para mí. Lo que cambió para mí fueron algunos problemas de salud física. Empecé a tener ataques de pánico. Empecé a darme cuenta de que había otras cosas en mi vida que eran más importantes que construir la próxima empresa de 1.000 millones de dólares. Y entonces, por cierto, no hay nada de malo en construir un negocio unicornio. Claro, hazlo, adelante. Pero mi motivación empezó a cambiar. Y en lo que empecé a enfocarme fue en cómo construir una vida más intencional. Y lo que veo en las personas que se sienten atraídas por el emprendimiento en solitario es que no están construyendo negocios de 100 millones de dólares. Están construyendo un negocio diseñado para su estilo de vida, un negocio que les permite diseñar intencionalmente la vida con la que han soñado. Y el emprendimiento en solitario y los productos y servicios que ofrecen bajo su paraguas son simplemente un medio para vivir esa vida. Así que cada vez que hablo con la gente sobre esto, si dicen cosas como, ya sabes, quiero escalar y contratar a 10 empleados o 100 empleados o construir el próximo unicornio, probablemente yo no sea la persona indicada para ellos. Si dicen, oye, aquí es donde estoy en mi vida. Estas son algunas cosas de las que me he dado cuenta. Estas son algunas cosas que se han vuelto realmente importantes para mí. Y así es como pienso en cómo el trabajo encaja en mi estilo de vida, pero el estilo de vida va primero. Generalmente esas son las personas a las que quiero ayudar y las personas que creo que probablemente obtendrán más de los productos y servicios que ofrezco. Eso tiene sentido. Estoy totalmente de acuerdo con la idea de que no todas las empresas son capaces, ni deberían serlo, ni uno quiere que todas tomen financiamiento externo y se lancen a una trayectoria de crecimiento estratosférico. Y también creo que la otra percepción que tengo sobre el emprendedor en solitario está un poco ligado al trabajo remoto, a los negocios que no dependen de una ubicación, que es un estilo de vida diferente, lo cual probablemente también te permite escribir tu hilo de Twitter, diseñar tu curso de LinkedIn, hacer tu sesión de coaching en línea. Y eso podría ser, ya sabes, desde el centro de Estados Unidos, podría ser desde Europa, podría ser desde donde tú quieras. Sí, creo que es una variante del emprendimiento individual. Es como este estilo de vida, como este estilo de vida nómada. No es para mí. Sabes, yo vivo en el norte del estado de Nueva York. No viajo por el mundo y manejo mi negocio. O sea, nosotros hacemos viajes, pero ese no es mi estilo, pero sí es algo que esto permite, ¿verdad? Porque la mayoría de estos negocios funcionan con contenido. Lo que realmente ayuda es que puedes ir de un lugar a otro, puedes subir tu contenido, puedes difundirlo, puedes hacer que las cosas empiecen a moverse. Y de repente, ya sabes, hay un contenido que sigue circulando, que está allá afuera en el ecosistema haciendo el trabajo por tu negocio. Así que sí, esto se presta para las personas que quieren hacer eso. Pero eso, en mi opinión, es solo una forma de emprender en solitario. Ahora, al construir un negocio de emprendedor en solitario como este, pienso en la secuencia y mencionaste que tienes estos diferentes productos. Y mientras más productos tengas que se adapten a tu tipo de cliente y comprador ideal en diferentes niveles, mejor vas a poder monetizar. Pero ¿ves la creación de contenido y el crecimiento de audiencia como un requisito previo para el primer producto?
¿O cómo piensas sobre el desarrollo de esos dos tipos de activos al mismo tiempo? Sí, sí lo veo generalmente como un requisito previo. Creo que hay algunos casos en los que es menos aplicable. Por ejemplo, si estás en un mercado muy especializado, como ayer que estaba hablando con un tipo que está entre el 1% de oficiales de crédito más destacados de Estados Unidos. Y no hay muchas personas leyendo contenido sobre préstamos, ¿verdad? Así que él no va a tener 1 millón de seguidores en redes sociales. Creo que tiene 10,000, pero es muy conocido. Tiene esos 10,000 seguidores y vende un producto de alto valor. Es un artículo de $9,900 que él vende. Así que para él construyó una audiencia, pero no tiene la cantidad de personas que podrías esperar de alguien que gana 7 cifras, que es justamente su caso. Pero para todos los demás, en su mayoría, ese es un ejemplo atípico. Tener una audiencia es un requisito previo porque una vez que tienes una audiencia puedes ir en la dirección que más te interese, especialmente si logras que la audiencia se vincule menos con tus productos y servicios y más contigo como persona. Así que el primer paso para salir ahí afuera y construir prácticamente cualquier negocio ahora es conseguir algo de atención. Y eso es en lo que normalmente educo a la gente para que se enfoque. Su principal objetivo es salir y construir esta audiencia para que puedan usarla para financiar su negocio con el paso del tiempo. Y realmente parece que LinkedIn y Twitter son las dos plataformas que alimentan un boletín de correo electrónico. ¿Qué tú crees que es el modelo confiable para hacer despegar un negocio como este en cuanto a audiencia? Um, Más o menos. Sí, eso fue lo que me funcionó a mí. En general, mi objetivo no es hacer que la gente siga un sistema que me funcionó a mí, es entender sus objetivos y quiénes son como personas y luego recomendarles un sistema a ellos. Por ejemplo, a mí me gusta escribir, así que elegí LinkedIn y Twitter porque se prestan para escribir, ¿verdad? No me gusta estar en video. Quiero decir, no me molesta hacer cosas como esta, pero realmente no quiero voltear la cámara hacia mí mismo. Eso no es algo que disfrute hacer. Así que no me vas a ver en TikTok, YouTube o ya sabes, en historias de Instagram. Pero si a alguien más le gusta hacer esas cosas, entonces voy a recomendar que elija un canal que disfrute, porque para mí lo más importante en este juego es la constancia. Y la manera más fácil de ser constante es hacer algo que te guste. Así que si no te gusta escribir, no escribas. Si te gusta grabar videos, graba videos. Así que para mí se trata simplemente de la persona, de lo que disfruta y de cuáles son los resultados que busca. Eso tiene mucho sentido. Entonces, en cuanto a usar la escritura desde el punto de vista de ventas, tu experiencia era vender SaaS y operar y liderar equipos de ventas. ¿Puedes hablar de la relación entre ambas cosas? Porque creo que mucha gente también piensa en el vendedor como, ya sabes, estamos cara a cara y yo los estoy convenciendo, o que simplemente es puro carisma en una llamada. Pero ya sabes, la gran redacción publicitaria es realmente donde hay, ya sabes, una gran cantidad de riqueza y tesoros por descubrir. Es producto de haberme visto obligado. Así que te voy a explicar a qué me refiero. Como la manera en que quería construir este negocio era tener la menor cantidad posible de interacciones diarias obligatorias. Así que, por ejemplo, no quiero despertar en la mañana, ver el calendario y tener 6 llamadas de ventas. Eso sería mi pesadilla en este momento de mi vida, ¿sabes? Quiero hacer mucho menos de eso, aunque yo venga de ese mundo. Así es como vendíamos en mis empresas SaaS anteriores. Así que una vez que reconocí que la manera en que quería diseñar mi vida consistía en no hacer eso, tuve que buscar una alternativa diferente. Entonces la alternativa para mí fue como, ok, si no quiero estar haciendo llamadas de ventas, ¿cómo vendo algo sin tener que presentarme en una llamada, hacer una llamada de diagnóstico de 30 minutos, una presentación de ventas de 40 minutos, una presentación con diapositivas y todo eso? Entonces pensé, oh, bueno, todo indica que se trata de redacción publicitaria. La redacción publicitaria es lo que sigo escuchando de todos con los que hablo. Y entonces, una vez que entendí eso, se trata de salir y simplemente educarte sobre cómo hacerlo. Así que me convertí en un estudiante de la redacción publicitaria. Y creo que la mayoría de las personas piensa que convertirse en estudiante significa hacer lo que hacían en la escuela, leer muchos libros, leer publicaciones de blogs, ver videos. Leí un libro y luego salí e intenté con todas mis fuerzas reproducir lo que aprendí en ese libro. Y mi redacción publicitaria ha ido mejorando durante 3 años y medio, y eso es resultado de la acción, no de estudiarlo, ya sabes. Así que creo que me he vuelto bastante bueno en eso. He escrito 1,900 piezas únicas de contenido escrito en los últimos 3 años y medio. Y es como cualquier otra cosa, baloncesto, béisbol, cualquier deporte que elijas. Mientras más juegas y más practicas, mejor vas a ser.
Sí, es tan fascinante lo común que es esa respuesta porque yo veo los anuncios, probablemente sabes de quién hablo. Es como, ya sabes, el CEO promedio lee 60 libros al año, tienes que leer esa cantidad de libros para tener éxito. Y luego, todos los profesionales que conozco, definitivamente hay un segmento que lee muchísimos libros y ese es todo su modelo. Pero los profesionales que realmente están ahí haciéndolo día tras día obtienen su inspiración de todo tipo de fuentes diversas, pero en realidad han desarrollado la habilidad practicando con constancia. La práctica es la forma número uno de volverse bueno en algo, ¿verdad? Es como hay una razón por la que los equipos de la NBA practican entre los partidos y no leen libros sobre baloncesto. O sea, no creo que leer sea algo malo. Sería tonto pensar que leer tiene una connotación negativa, pero por sí sola la lectura no hace nada, es solo una colección de conocimientos. Lo importante es lo que haces con lo que lees. Y entonces veo a muchas de estas personas allá afuera que dicen, mi meta es leer 52 libros este año. Tu meta debería ser leer un libro y luego tomar lo que aprendiste en ese libro y poner en práctica lo que aprendiste. Esa es una mejor meta que solo leer 52 libros sin tomar ninguna acción. A menos, claro, que solo estés leyendo por diversión, por ficción o lo que sea. Pero si estás tratando de hacer algo como dejar el libro y avanzar, y vas a aprender mucho más de tus prospectos y clientes que de leer los consejos de alguien más, que por cierto tienen muchísimo contexto, ya sabes, cada consejo tiene tanto contexto, algunas cosas simplemente no aplican para nosotros. Así que, a riesgo de, ya sabes, echar por tierra justo el consejo que acabas de compartir, el arte del tweet, hablando de grandes escritores, Shakespeare dijo, ya sabes, la brevedad es el alma del ingenio. Y sí tienes tus límites de caracteres para transmitir un punto rápidamente. Sí, hay hilos y otras formas en las que puedes extender la cantidad de información que se transmite. Pero en cuanto a empaquetar tus memes, tus historias y tu contenido de la forma más compacta y potente posible, ¿puedes contarnos qué has aprendido para mejorar en ese proceso, sin importar el campo o la industria en la que te estés comunicando? Sí, sí, absolutamente. Lo primero que suelo hacer es juntar algo de manera desordenada. O sea, tengo una idea, algo despierta mi interés. Es una conversación con un colega, es una conversación con mi esposa, es un podcast, lo que sea, cualquier cosa que sea, algo despierta mi interés. Una vez que eso pasa, simplemente pongo todo en una hoja de papel o en mi herramienta de publicación en línea y simplemente plasmo la idea. Esa es la parte más difícil. Mirar una pantalla en blanco es la parte más difícil. Así que una vez que plasmas una idea en tu herramienta de publicación o en una hoja de papel, al menos tienes algo de arcilla con la que puedes moldear, ¿verdad? Así que ahí es donde empieza el moldeado. Entonces veo la idea y digo, está bien, generalmente hay algunas cosas que son útiles, ¿verdad? Una es cortar entre el 30 y 40% de las palabras innecesarias. Y hay un montón de palabras innecesarias. Una vez que lees una idea, te das cuenta de que podrías decirlo de una manera más corta. No necesito usar esa palabra. Esta palabra no aporta ningún valor al resto del tweet, así que generalmente se trata de cortar cosas, ¿verdad? La segunda cosa que quiero hacer es ponerlo en una estructura, estilo o formato que sea bastante fácil de leer. Y como la mayoría de la gente está en su teléfono desplazándose por Twitter, quiero que sea compacto. No quiero que se desborde en la pantalla y que una línea se convierta en 3 líneas. Así que manténlo corto, conciso. Realmente piensa en esa vista móvil y luego deja algo de espacio entre líneas, ¿de acuerdo? Así que no lo hagas un párrafo largo como de la Biblia, pero tampoco pongas un salto de línea cada 3 palabras. Eso se ve ridículo, pero pon espacios donde deben ir para que sea fácil de leer. Fuera de eso es como cortar palabras, ponerlo en un buen formato o estructura. Luego busco maneras de provocar emoción. Así que la emoción generalmente se provoca de varias maneras diferentes. La primera manera es usando palabras que realmente hacen que tu corazón lata fuerte, o realmente yo uso la palabra como viscoso. No es la palabra correcta, pero es como si la palabra realmente te hace detenerte, ¿verdad? Es como un golpe directo a la cara. Y de hecho tengo como una rueda de palabras que veo donde tengo estas palabras que son como triste, feliz, enojado. Y mientras más lejos va, te muestra cómo tomar esas palabras y hacerlas más viscerales. Esa era la palabra que estaba buscando, hacer esas palabras más viscerales, ¿verdad? Así que una vez que he recortado el 30% de mis palabras, lo pongo en un mejor formato y empiezo a agregar algunas palabras más viscerales. Lo último que hago al final es, cuando termino de leer esto, cómo me siento. Me siento enojado, combativo, triste, feliz o no siento nada. Y si no siento nada, entonces para mí es como, está bien, necesitamos averiguar cómo ponerle más emoción a esto porque quiero que alguien sienta algo cuando termine de leerlo, para que empiece a interactuar, a dejar comentarios. Así que ese es como un proceso sencillo de 4 pasos para escribir.
Sí, es muy interesante que digas eso, el concepto de que tienes que sentir algo o que no quieres que se pierda la atención, porque se me está olvidando su nombre, pero él creó Gimlet, la compañía de medios que fue vendida a Spotify. Se me está olvidando el nombre de ese tipo ahora mismo. Y él habló sobre su proceso para este tipo de podcast de estilo muy narrativo, tradicionalmente NPR y This American Life, pero ahora ya está en todas partes. Y cuando él era el editor y trataba de formar equipos que pudieran crear un podcast tan atractivo como el estándar que desarrollaron en Gimlet y en This American Life, siempre era, ¿en qué momento pierdes mi atención? Es como, wow, esto fue muy atractivo. Y si es, digamos, una historia de 13 minutos y en el minuto 5 y medio, siento que empiezo a distraerme mientras me hablan. Y eso no es mi culpa. De la misma manera en que reconocerías que no es culpa de la audiencia si esto no es interesante o si no llegan al final de mi boletín o al final de mi hilo de Twitter. Eso es mi responsabilidad. Y ese momento exacto, si puedes identificarlo, es donde tienes que redoblar esfuerzos o iterar o arreglar lo que sea que esté roto y que no logró estimular algún tipo de emoción. Sí, sobre todo cuando escribes textos largos, piensa en ello como en un mapa del tesoro, ¿verdad? Si ves un mapa del tesoro pirata antiguo, tienes como los guiones que indican el camino y luego la X que indica el tesoro. Así que la X de un texto largo de copywriting es simplemente el final, ¿verdad? Entonces quieres que la gente llegue a la X, al final del contenido que escribiste. Los guiones son el viaje. Y si regresas y lees un boletín que yo produje, hay una razón por la que mis boletines se pueden leer en menos de 4 minutos. Por cierto, creo que puedes ser convincente y tener algo que dure 20 minutos, pero para mí la brevedad, de nuevo, es como lo más importante para mí. Mi objetivo es que cuando leo mi boletín, me pregunto si hay algún lugar en este boletín donde haya pérdida, ¿sabes? Y la pérdida básicamente es cuando alguien deja de leerlo, ¿no? Así que mientras lo reviso, me pongo en el lugar del lector y me pregunto, ¿es interesante esta oración? ¿Es interesante este párrafo? ¿Esto desarrolla lo que dije antes? ¿Esto es algo que ni siquiera necesita decirse? ¿Puedo quitarlo? Y mi objetivo es llevar a las personas por algo que puedan aprender en menos de 4 minutos cada sábado. Y espero estar mejorando en eso, ya sabes, ahora que llevo mi boletín número 43 consecutivo, así es como lo pienso. Como parte técnica de ese proceso, ¿crees que puedes hacerlo? Hablaste sobre volcar todas tus ideas. Una parte, luego está la parte de refinamiento y después esa revisión final de edición. Puedes hacer todo eso en una sola sesión. Eso tiene que hacerse en diferentes momentos del día o en días distintos, solo técnicamente para ejecutarlo a un alto nivel. Puedes hacerlo, pero no lo recomendaría. Un buen amigo mío, Dickie Bush, un escritor muy prolífico, y su amigo Nicholas Cole, siempre me dijeron cuando los conocí que deberías escribir y editar en días diferentes. Y yo decía, yo no hacía eso. Escribía y editaba el mismo día y luego decidí intentarlo. Así que escribí un contenido, lo metí en Hype Fury o Publer o cualquier herramienta de publicación que estuviera usando y luego lo dejé reposar hasta el día siguiente. Y lo que noté es que cuando regresaba al día siguiente tenía una nueva perspectiva. Sabes, te sientes diferente cada día. Eres un lector diferente al día siguiente. No solo eres un escritor diferente, también eres un lector diferente. Así que volvía a revisar el contenido que había escrito el día anterior y a veces pensaba, esto apesta, esto es terrible. Pensé que era muy bueno en ese momento. Y al día siguiente, ya sabes, tu cerebro funciona diferente a las 7 p.m. cuando lo escribí el día anterior y a las 8 a.m. de la mañana siguiente cuando lo estoy leyendo. Así que creo que es un ejercicio muy bueno para hacer, donde estás separando continuamente el proceso creativo y el proceso de edición. No sé si esto sea un buen consejo necesariamente para un escritor de negocios, pero también es algo de Ernest Hemingway. Él escribía borracho y editaba sobrio. Oh, sí, supongo que podría haberlo dicho así. Sí. A ver, cuéntame, cuando hacemos videos y entrenamos a clientes o producimos cosas para nosotros mismos, una de las cosas más importantes que siempre consideramos son los ganchos abiertos de la introducción. Entonces, ya sabes, hay una manera diferente de consumirlo cuando es texto. Pero con el video, especialmente en una plataforma como YouTube, podemos ver la gráfica de duración promedio de visualización y cómo disminuye con el tiempo. Y por definición, el momento de mayor impacto de un video que produces es en los primeros 30 segundos. Así que lo que siempre estamos optimizando es, ya sabes, la promesa de este video que te vamos a entregar. Pero también lo que llamamos un gancho abierto, que básicamente es como un ciclo que aún no se ha cerrado y que probablemente la audiencia quiera que se cierre y luego prometemos completarlo más adelante en ese video.
Habla sobre algunas de las similitudes desde el punto de vista de la escritura en cuanto a crear ganchos abiertos que hagan que alguien se interese en un contenido. Sí, o sea, es diferente para cada plataforma, pero tomemos LinkedIn porque es la plataforma en la que he estado más tiempo. Y ya sabes, hay muchas personas a las que no les gusta LinkedIn, pero si logras entenderla, de verdad es muy buena para tu negocio, te lo puedo asegurar. Entonces, LinkedIn es interesante porque cada contenido ahí es casi como un hilo de Twitter, ya que hay un límite de 3,000 caracteres y básicamente hay un corte en el contenido. Entonces, mientras vas desplazándote, ves cierta cantidad de caracteres y líneas antes de que el lector tenga que decidir tomar una acción. Y esa acción es hacer clic en este botón que dice ver más. Así que todo lo que quiero hacer, el gancho completo, tiene que ir antes del corte. Mi objetivo es lograr que hagan clic en ver más, porque una vez que han hecho clic en ver más, de alguna manera han garantizado que van a seguir leyendo, ¿verdad? Se han comprometido a leer el resto del contenido. Así que para mí, generalmente uso 3 líneas simples. Como que la primera línea es la que impacta de lleno, ¿verdad? No es una forma políticamente correcta de decirlo, pero debería ser una línea que le dé un golpe al lector. Debe ser contundente, debe ser independiente, debe ser visceral, como hablamos antes. Debe provocar algún tipo de emoción. La segunda línea que generalmente uso es una línea de empatía para que la gente sepa como, oye, espera, sé que esa primera línea fue visceral, pero quédate conmigo aquí. Veo cómo probablemente te sientes después de eso. O simplemente es para agregar contexto, ¿verdad? Solo agrega un poco más de contexto a la primera línea. Y luego la tercera línea generalmente es la línea de enganche. Así que si piensas en la publicidad de radio, ¿verdad? Todos hemos escuchado programas matutinos antes. Sé que ya no son tan populares, pero cuando escuchamos un programa matutino es como que van y dicen algo como, oye, ¿sabías que 31 niños se enfermaron por esta comida muy extraña? Te lo diremos cuando regresemos después del corte y tú piensas, oye, tengo que saber qué es eso, ¿no? O sea, ¿por qué no me lo dices ahora? Y así es como pienso en el gancho, que es como decirles lo que les voy a entregar si solo hacen clic en ese pequeño botón de ver más. Y luego, una vez que haces eso, ya estás en la parte principal del contenido, en eso que garantizaste, en eso que insinuaste, tienes que cumplir con eso, ¿verdad? Y luego, al final de entregar eso, me gusta recapitular y pedirle a la gente que interactúe. Así que eso es LinkedIn. Twitter no es tan diferente, ¿verdad? La primera línea tiene que ser realmente impactante, ¿verdad? Tiene que atrapar a alguien, yo también lo llamo detener el scroll. Así que la gente está desplazándose por sus teléfonos sin parar todo el día. Tiene que lograr que la gente detenga el scroll y preste atención. Y muchas veces simplemente escribo de una manera muy similar a lo que compartí en LinkedIn. Pero para mí todo se trata de lograr que lleguen hasta el final y realmente cumplir con lo que insinuaste, que creo que es donde mucha gente falla. Creo que mucha gente falla en las redes sociales porque comparten frases trilladas, comparten cosas que todos saben, como, oye, el trabajo inteligente supera al trabajo duro. Todos sabemos eso, ¿verdad? Suena interesante cuando lo escribes, pero no engancha, no garantiza que el lector vaya a aprender algo, no entregas nada ahí. Y así es como pienso, supongo, en los bucles abiertos y los ganchos de curiosidad cuando estoy escribiendo. Y se vuelve más fácil cuando realmente sabes a quién le estás hablando. Así que siempre pienso en las frases trilladas y en el tipo de mensajes que envían, ya sabes, tratando de sonar como Naval Ravikant o algo así. Como el resultado de simplemente tratar de imitarlo porque es muy popular o de no tener claridad sobre a quién le estás hablando. Cuando intentas hablarle a todos, esa es realmente la única manera. Básicamente, ya sabes, vas a imitar al mejor. Y eso es como, ya sabes, tal vez no Naval, pero como Buda y estos otros, ya sabes, reyes filósofos muy abiertos. Pero la verdadera eficacia de construir una audiencia en lo que respecta a un resultado de negocio, especialmente cuando estás en las primeras etapas, es tener mucha claridad sobre cuáles son los problemas que enfrenta mi cliente potencial y no ir realmente más allá de eso. Exactamente. Eso es a lo que me refiero cuando digo que la gente comparte muchas frases trilladas. También comparten mucha filosofía, ¿verdad? Todos quieren ser el próximo Naval o quieren escribir como Sahil Lavinia o quieren escribir como quien sea, ¿verdad? Así que imitan a esas personas pensando que eso les va a dar el resultado que buscan, pero no será así. Cuando estás construyendo un negocio, generalmente tienes que ayudar a las personas a lograr los resultados que quieren alcanzar. Así que lo primero que tienes que hacer es hablar con tus clientes potenciales. ¿A quién ayudas y cuáles son sus problemas? Y realmente es casi imposible tener éxito si no hablas con tus clientes potenciales, si no pasas horas con ellos al principio de tu negocio, días, meses, hablando con ellos, entendiendo sus mayores desafíos y comprendiendo los resultados que quieren lograr. Si no haces eso, casi no tiene sentido escribir para ellos.
Y creo que ahí es donde mucha gente se equivoca porque piensan en la creación de contenido como algo interesante o, ya sabes, sonar como alguien más a quien ven tener éxito, pero no ven la historia detrás de lo que llevó a ese éxito. Y por eso ves mucho plagio y gente que suena similar. Eso fue perfecto para introducir mi siguiente pregunta, Justin, que es, ya sabes, hay dos áreas a las que presto atención en el mundo del contenido. Una es y no lo digo de manera despectiva, pero es la mejor forma de describirlo, es como el influencer de pensamiento empresarial. Y luego está esta otra área que es la comedia stand-up. Y existe este problema de que si vives toda tu vida en el club de comedia stand-up, solo escuchas los chistes de los demás. Y entonces, literalmente, todas tus influencias son los chistes de otras personas, las ideas de otras personas. Y es realmente difícil encontrar una voz propia en ese espacio. Y si tienes exactamente el mismo modelo de consumo que los influencers de negocios, casi hay un límite hasta donde puedes llegar para decir algo novedoso de alguna manera. Así que antes de este refinamiento y la estructura que le das al contenido que creas, en realidad se trata de obtener insumos nuevos y en bruto. Obviamente las interacciones con los clientes van a ayudar, pero ¿a dónde más recurres para poder tener una voz novedosa y distinta y no sonar como todos los demás? Sí, es una muy buena pregunta. Así que trato de no vivir en la cámara de eco de cosas como influencers de negocios o Twitter. Creo que eso es lo peor. Hice eso un poco al principio de mi carrera y lo que pasa es que todos empiezan a sonar igual. Por ejemplo, empecé a escribir en LinkedIn. Tengo un curso, tiene 7,300 estudiantes, así que hay miles y miles y miles de personas en LinkedIn escribiendo como yo. Exacto. Así que en parte yo tengo la culpa de eso. Pero lo primero que tienes que hacer es ser consciente de eso, ¿verdad? Tienes que decir tienes que mirar a tu alrededor y decir, me veo y sueno mucho como todos los demás. Entonces, ¿cómo me presento como una solución más evidente? Y por solución me refiero a cómo me convierto en la opción obvia a la que hay que prestar atención en este mundo donde todos son iguales. Así que tienes que salirte un poco de eso. Entonces, lo que hago es que veo películas que me parecen interesantes, documentales interesantes, porque los documentalistas son muy buenos para presentar información de manera clara y convincente. Esto puede sonar muy tonto, pero observo a personas como Taylor Swift, ¿sabes? Ella es música, pero también es creadora de contenido. Y ella es muy buena para encontrar formas interesantes y únicas de conectar con su audiencia. Así que, por ejemplo, ella no escribe en Twitter ni en LinkedIn. Así que no hay manera de que, ya sabes, copie su estilo. Pero salgo y busco pequeños detalles que ella hace para lograr que su audiencia se sienta tan atraída por lo que está haciendo. Así que veo una película sobre ella, veo una entrevista con ella para ver cómo habla sobre el lanzamiento de sus álbumes. Esas son algunas formas también. Y fuera de eso, en realidad se trata principalmente de tener conversaciones muy estimulantes con gente muy inteligente. La mayoría de mi contenido diferenciado que comparto no surge porque navegue por Twitter o LinkedIn para inspirarme. Surge porque paso tiempo tomando una cerveza con alguien que es realmente, realmente inteligente. Nos metemos en un debate muy profundo y de ese debate o conversación surgen 10 piezas de contenido nuevas que suenan diferente a cualquier cosa que alguien más esté escribiendo. Así que creo que salirte de esa cámara de eco es el primer paso y luego encontrar formas interesantes de dejarte influenciar es el segundo paso. Entonces no puedes dejarnos con esa intriga y no terminarla. ¿Qué es algo que aprendiste de Taylor Swift así muy específicamente? ¿Qué hizo ella en particular? Sí, creo que hay un par de cosas diferentes. Creo que una es simplemente su habilidad para apelar al pasado. Así que si escuchas todas sus letras, y probablemente no pueda pensar en una ahora mismo, pero lo intentaré. Hay muchas cosas como, ¿recuerdas cuando eras adolescente sentado en tu auto, tu primer beso bajo el árbol? Hay muchas imágenes muy vívidas que hablan de tu pasado, de los buenos tiempos, ¿verdad? Y ella pinta una imagen muy, muy vívida de los buenos tiempos. Y cuando escuchas sus canciones, especialmente porque es una mujer y a menudo escribe desde la perspectiva de una mujer, su audiencia probablemente en su mayoría femenina, ¿verdad? Pueden verse reflejadas en las letras, ¿verdad? Pueden imaginarse sentadas en su auto cuando tenían 16 años con su primer novio. Como que pueden ver todas esas cosas vívidamente. Y entonces cuando entro a Twitter y leo contenido, no veo muchas imágenes vívidas, veo muchas viñetas,
Veo mucho, ya sabes, veo mucha escritura muy precisa, pero no mucha descripción extensa o imágenes detalladas. Así que algo que he estado intentando hacer más recientemente en mi escritura es pintar una imagen más vívida para que el lector sienta que estoy teniendo una conversación uno a uno con él o que en realidad estoy dentro de su mente describiendo una sensación que definitivamente experimenta. Eso es algo que aprendí de ella. Sí, siempre digo que es algo muy parecido con el video. Sí, como parte del gancho, puedes hacer que la persona se sienta identificada. Y a veces incluso usamos los videos como parte de un embudo mientras intentamos llevar a alguien hacia el cierre. Y si realmente puedes dar esas palabras exactas y esa imagen vívida al dolor o al problema en el que la persona se encuentra, una vez que se sienten identificados, se abren, como que están dispuestos a ofrecerte más de sí mismos. Y ya sabes, en tu caso hay mucha automatización, así que no sé necesariamente si hay esa ida y vuelta, pero esa sigue siendo la experiencia que uno quiere tener. Sí, escribí algo el otro día y cuando digo que fue popular, como que generó ingresos, ¿sabes? Lo cual fue como, escribí algo como que en general la mayoría del contenido en redes sociales son líneas, guiones, viñetas y oraciones cortas. Y simplemente escribí una especie de párrafo divagante con 8 oraciones largas que probablemente debieron haber sido 8 oraciones separadas. Pero dentro de este tipo de desorden divagante e incoherente, traté de pintar una imagen muy gráfica del contraste entre mi negocio y el mundo corporativo. Y como si simplemente siguiera y siguiera y siguiera, casi se fue construyendo solo. Y si entiendes lo que es ser un emprendedor en solitario y odias la forma en que funciona el mundo corporativo, a medida que avanzaban las líneas y la historia, te sentías cada vez más identificado con el contenido. Decías, sí, sí, sí. Eso fue más o menos el comentario que recibí de todos sobre este contenido, donde escribieron y dijeron que era una imagen extraordinariamente vívida. Podías sentirte sentado en tu casa y podías sentir el contraste con el mundo corporativo estadounidense. Y eso lo tomé simplemente de escuchar una entrevista con ella el otro día. Y pensé, voy a intentar replicar esto por escrito en vez de hacerlo con música. Y parece que funcionó. Entonces, en cuanto a rastrear y saber que está ligado a los ingresos, lo dijiste con autoridad como, oye, hice esto y se convirtió en ingresos para el negocio. ¿Cómo estás rastreando de manera precisa todas las fuentes, los datos y los insumos de los diferentes eventos de ingresos? En comparación, cuando pienso en el emprendedor individual, sé que hay muchas herramientas digitales a tu disposición, pero hasta cierto punto, rastrear cada pequeño detalle no es necesariamente la aspiración que la mayoría de las personas tiene. Sí, no necesariamente sé si rastreo cada pequeño detalle, pero básicamente lo que reviso es bastante simple. Por ejemplo, reviso las impresiones, la interacción y los comentarios en una pieza de contenido y luego entro a Fathom Analytics. Uso Fathom Analytics y solo reviso, ok, publiqué esto hoy en esta plataforma en particular. ¿Cuánto tráfico de esa plataforma específica llegó a mi sitio web hoy? Solo con un clic. Muy sencillo. Bien, genial. De ese tráfico de esa plataforma específica de redes sociales, ¿a dónde fueron? Correcto. Puedo ver qué boletines leyeron, puedo ver qué productos vieron, puedo ver qué servicios consultaron y luego solo haré un análisis rápido, ¿verdad? Como un cálculo rápido, así de simple. Bien, genial. Para cada persona que vino del canal de redes sociales X y visitó el producto Y, ¿cuál fue la tasa de conversión? Y conozco mi tasa de conversión bastante estándar todos los días, así que puedo ver cómo el contenido atrae visitantes y cómo los visitantes se convierten en dinero bastante fácilmente. Y hay dos cosas que busco. Tuve un aumento significativo en el tráfico web y si es así, convirtieron a una tasa relativamente similar. Eso mostraría que tengo un contenido popular y que mi sitio web convierte bastante bien. O generé la cantidad normal de tráfico y mi tasa de conversión mejoró significativamente. Entonces, si mi tasa de conversión mejoró mucho, solo revisaré cosas como bien qué página visitaron en mi sitio web. Estuvieron principalmente en una página de producto, principalmente en una página de servicio. Si esta página de producto o servicio está convirtiendo mejor que mis otras páginas de producto o servicio, ¿por qué es eso? ¿Qué tiene esta página? Y luego simplemente elaboro una hipótesis e intento averiguar qué es lo que hace que esa página genere más conversiones. Básicamente eso es todo. Eso viene realmente de mi experiencia en SaaS. Quiero decir, es un buen conjunto de habilidades para desarrollar antes de construir un negocio como este. Claro. Quiero tratar de ir cerrando antes de que hagamos nuestras preguntas finales habituales. Tuvimos a un invitado anterior, Marshall Haas, que en ciertos aspectos es similar y en otros diferente, ya que tiene un conglomerado de diferentes negocios donde él es el propietario mayoritario o único.
Pero estos no son negocios de una sola persona. Estos son, ya sabes, creo que solo en una empresa, Support Shepherd tiene docenas, si no es que más de 100 personas. También tiene una marca de comercio electrónico. Hay un aspecto físico, una realidad física en esto. Y el reto con el que terminó su entrevista con nosotros fue delega, automatiza o elimina. Y la premisa básica es que mientras construyes este negocio, necesitas averiguar cómo quitarte estas responsabilidades de encima y pasárselas a alguien más. Tienes al asistente virtual y tienes programas a tu disposición, pero de alguna manera, hasta cierto punto, te has limitado al decir no voy a delegar, excepto ciertas cosas específicamente a un asistente virtual. Entonces, cuando limitas tu enfoque realmente a eliminar y automatizar, ¿puedes hablar sobre cómo construir un negocio unipersonal escalable que use esa limitación a tu favor y aún así pueda crecer? Sí, totalmente. Es un proceso muy similar al que yo manejo, solo que un poco diferente. El mío es eliminar, simplificar, automatizar y delegar. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar es de cómo los resultados influyen en la delegación, la eliminación y así sucesivamente. Así que mi objetivo es seguir ganando exactamente la misma cantidad de dinero que gano ahora por el resto de mi vida. Así que no estoy buscando hacer crecer el negocio, ¿verdad? No siempre estoy en modo de crecimiento constante, lo que me permite comportarme de manera diferente. Si tuviera que triplicar, duplicar, triplicar los ingresos continuamente, estaría más obligado a delegar y cosas así. Tengo un negocio diseñado para mi estilo de vida. Gano muy buen dinero y no quiero ganar más, ¿verdad? Bueno, quiero seguir ganando dinero, pero no necesito que crezca más, ¿verdad? Así que lo primero que trato de hacer, porque de nuevo es un negocio diseñado para mi estilo de vida, lo primero es eliminar. La mayoría de las cosas en mi calendario cuando las veo son innecesarias. Así que al principio de cada semana digo, ¿qué hay en mi calendario hoy que sea como un favor para un amigo o algo que no debería estar haciendo o que sea parte del 80% que realmente no mueve la aguja? Y elimino eso. La segunda cosa que hago es simplificar. La mayoría de los emprendedores en solitario complican demasiado la tecnología, complican demasiado los embudos de correo electrónico, el marketing, las etiquetas y la segmentación. Es como, de nuevo, ¿podría mi negocio ser un poco mejor? Claro, ¿a qué costo? Complicación. No estoy interesado, así que simplifico, ¿verdad? Automatizando otra vez, reviso y como ya eliminé y simplifiqué todo, lo único que queda por automatizar son cosas tecnológicas, ¿verdad? Así que conectar dos herramientas con Zapier es muy sencillo. Una vez que he hecho todo eso, queda muy poco, y las cosas que delego a mi asistente virtual son solo solicitudes sencillas de atención al cliente, ¿verdad? Porque realmente no quiero estar entrando a mi correo y respondiendo a la gente sobre sus facturas. Así de simple es para mí. Y de nuevo, no necesito sentir que tengo que contratar personas para mi equipo solo porque quiero hacer crecer mi negocio. Y esa es la diferencia entre un negocio de estilo de vida y un negocio que siempre busca escalar. Así es como lo veo yo. Y hay un matiz muy importante ahí, que es primero el hecho de que pusiste eliminar primero, pero también que simplificar vino antes de automatizar o delegar. Hace que haya menos tareas, pero incluso las tareas que quedan, al simplificarlas hasta cierto punto, hace que sea más fácil automatizarlas, más fácil delegarlas, porque no le estás pasando toda la complejidad a un software que no necesariamente es capaz de entenderla por completo. No le estás pasando la complejidad a un asistente virtual que no tiene todo el contexto, la experiencia y la sabiduría que tú tienes. Debería simplificarse para que esos dos pasos sean sustancialmente más impactantes. Así es. Y al simplificar, tienes menos que automatizar y menos que delegar, porque cuando tu negocio empieza a volverse realmente complejo, es cuando necesitas automatizaciones complejas y muchas más personas para apoyar tu negocio. Y tengo un amigo que dirige un negocio y cuando voy a su oficina, tiene gráficos por todas las paredes y flujos complejos para todos sus clientes. Y me pregunto, ¿podría yo hacer eso? Claro. ¿Sería útil? Probablemente. Pondría mucha complejidad adicional en mi negocio con la que tendría que aprender a vivir. Sí, y no quiero hacer eso, así que no lo hago. Así es. Justin, esto ha sido fantástico. Te agradezco que hayas compartido tu tiempo con nosotros hoy. Antes de hacerte nuestras dos preguntas finales de siempre, ¿hay algo que esperabas compartir hoy y que no te di la oportunidad de hacerlo? No, me pareció que estuvo muy bien. Eres un entrevistador excelente, así que gracias por hacer preguntas tan reflexivas. Muy amable de tu parte. Gracias. Quiero asegurarme de que la gente revise todas tus plataformas, incluso si no están buscando el mundo del emprendimiento en solitario. Vale la pena.
Justin es alguien que vale la pena seguir solo por la calidad, la precisión y todo lo que ya ha mostrado sobre la manera en que crea sus tweets y sus boletines. ¿Dónde puede encontrarte la gente en el mundo digital si quieren hacerlo, Justin? Sí, la manera más fácil es mi sitio web. Es justinwelsh.me, que es justinwelsh.me. Y puedes suscribirte a mi boletín. Se llama el Saturday Solo Printer. Tiene alrededor de 56,000 suscriptores. Tiene 43 ediciones y te da un consejo para crecer tu audiencia y tu negocio cada sábado por la mañana, alrededor de las 9 a.m. Hora del este, y seguro lo puedes leer en 4 minutos o menos. Así es. Tengo una pregunta más. Es una pregunta personal. Aquí me estoy saliendo un poco de la dinámica. ¿Con cuánta anticipación tienes programado tu contenido para algo así? O sea, ¿cuánto tiempo de anticipación te das a ti mismo? Para mi boletín no voy muy adelantado. Hoy es martes. Normalmente escribo mi boletín el lunes para el próximo sábado. Tengo una fórmula, un proceso y sistemas para escribir un boletín. Me toma alrededor de 30 minutos escribir mi boletín. Y eso realmente está basado en sistemas. El contenido, por otro lado, lo tengo muy adelantado, así que ya tengo mi contenido listo hasta diciembre. ¡Wow! Así que son 2 piezas de contenido todos los días, tanto para Twitter como para LinkedIn, y generalmente es contenido diferente, así que son como 4 piezas únicas de contenido. Así que ya sabes, tengo 360 piezas adelantadas. Yo, en promedio, estamos como 2 semanas adelantados y me siento muy bien con eso. Y eso simplemente me dio una nueva meta a la que aspirar. Así que eso es increíble. Por favor, revisen todo. Pondremos los enlaces en las notas del episodio. goingdeepertalent.com/podcast es un lugar donde pueden encontrarlo para cada episodio del programa. Pero antes de dejarte ir, Justin, me gustaría darte el micrófono una última vez para que lances un reto personal y accionable a la audiencia. Sí, mi tipo favorito de reto personal es, creo, especialmente si te interesa el emprendimiento en solitario. Y por emprendimiento en solitario me refiero a manejar tu propio negocio de una sola persona. También podría significar llevar un proyecto paralelo de una sola persona mientras tienes un trabajo de tiempo completo de 9 a 5, ¿verdad? Así que si quieres probar eso, lo mejor que puedes hacer es ganar $1. Ganar un solo dólar literalmente cambiará tu mentalidad. Y de alguna manera se te abrirá una nueva forma de pensar donde dices, esto es posible, ¿verdad? ¿Verdad? Así que mi forma favorita de ganar $1 es más o menos la siguiente. Este es mi reto para tu audiencia. Todos tienen una habilidad, así que lo primero que debes hacer es salir y hablar con tu familia, tus amigos, tus compañeros, tus colegas y decirles, ¿cuáles son 1 o 2 cosas principales con las que me asocias y por las que vendrías a pedirme ayuda o consejo? Haz eso. Habla con 10 personas. Vas a empezar a escuchar cosas y va a haber similitudes entre las respuestas que recibas. Una vez que tengas esas respuestas, elige una que realmente disfrutes hacer, ¿de acuerdo? Una vez que hayas hecho eso, quiero que vayas a card.co. No tengo afiliación card.co y regístrate en el plan anual de $1 y crea una página de aterrizaje. Y en esa página de aterrizaje, lo único que quiero que hagas es decirle a la gente, a los posibles clientes, el resultado que obtendrán al tener una conversación de 30 minutos contigo, ¿de acuerdo? Una vez que hayas hecho eso, quiero que publiques esa página web, vayas a las redes sociales y durante 2 semanas consecutivas quiero que escribas una pieza de contenido al día. Eso les muestra a los posibles clientes que entiendes sus desafíos y que tienes una solución viable que puedes ofrecerles en 30 minutos. Hazlo accesible. Podrían ser $50, podrían ser $30, no importa cuánto sea. Escribe una pieza de contenido todos los días durante 2 semanas. Cuando las personas te envíen mensajes directos o comenten en tu contenido, dirígelos al sitio web. Vas a agendar una llamada. Vas a ganar $1, unos dólares o $100. Y si ya no quieres hacerlo, puedes cerrarlo. Pero tu mentalidad habrá cambiado. Y de ahora en adelante vas a entender cómo empezar como emprendedor digital. Ese es uno de los retos tácticos más precisos que hemos recibido, Justin. Hemos intentado ganar dinero en línea antes, pero eso fue muy preciso y táctico. Claramente eres un excelente educador en este ámbito. Me encanta. Espero que muchos oyentes lo revisen, acepten el reto y también revisen todo el otro material educativo que compartes. Muchas gracias por venir al podcast hoy. Oye, Aaron, gracias por invitarme, amigo. Realmente lo aprecio. Acabamos de conversar a fondo con Justin Welsh. Espero que estés ahí afuera, que tengas un día fantástico. Gracias por escuchar hasta el final mi entrevista con Justin. Si la disfrutaste, también te gustaría nuestra conversación con Marshall Haas. Él tiene un conjunto diverso de negocios, incluyendo una agencia de reclutamiento, bienes raíces, comercio electrónico, entre otros. Y ha construido con todo eso una vida igualmente privilegiada y excepcional como emprendedor y hombre de negocios. Ve y échale un vistazo.